Nacional de Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás órganos auxiliares. Para algunos, esto es la atribución por la cual se fundamentó la destitución de los magistrados. Pero por otro lado, si esta es la atribución para destituir los magistrados, ¿por qué era necesario entonces incluir a los magistrados en un juicio político si ya tenían esta atribución? Entonces se ve ahí un doble discurso. ¿Por qué dicen, bueno, está claro en el 205, pero lo vamos a aclarar aún más ahora con el juicio político? Bueno, primero conocer su opinión. Abogado, ¿considera que fue apegado a derecho este fallo? ¿O ahora el Poder Legislativo está por encima y por temor los magistrados han aprobado en contra de sus propios excompañeros? Muy bien, primero quiero expresar mi satisfacción de estar compartiendo la mesa con don Carlos Urbizo y hacer una brevísima aclaración. Yo no conozco ningún abogado que se respete o que tenga un acervo académico más o menos considerable que defienda esa posición del Congreso y de la Corte Suprema. Mire, hay dos artículos fundamentales y siento que es hasta cierto punto irrelevante abordarlo, pero por hacer un poquito de gimnasia con la mente. El artículo 4 de la Constitución dice que nosotros vivimos un modelo republicano. El modelo republicano se caracteriza por los tres poderes. ¿Por qué tres poderes? Cuando los grandes teóricos de la democracia y de la teoría general del Estado, que son Hobbes, Locke y Montesquieu, descubren que hay que crear un gobierno para garantizar la existencia de ciertos derechos y evitar la venganza privada, y que sea un tercero el que se encargue de administrar y dar seguridad y castigar, porque si no se hace así, la venganza privada va a generar más violencia de lo que normalmente se haría cuando el tercero interviene. Descubren que ese órgano, ese gobierno, muchas veces se convierte en una amenaza de lo que debe proteger, y para eso hay que tener controles, y esos controles surgen del poder que legisla, el poder que ejecuta lo legislado y el poder que juzga, y deben ser independientes. En el siglo XXI surge un concepto interesantísimo, que es ya no solamente el Estado democrático, sino el Estado constitucional de derecho. Un Estado donde la Constitución es una especie de código de seguridad para mantener la integridad de sus derechos y de mis derechos. Y en Honduras se da un fenómeno bien interesante. Cuando se debilita el Estado constitucional, surgen las amenazas. ¿Asocia usted lo acontecido en la Corte Suprema con esta nueva ley que regulará los medios de comunicación? Guste o no, es una amenaza para la libertad de expresión, de la cual se abusa, pero es menos malo abusar de la libertad de expresión que regularla, que controlarla. Entonces, el artículo 4 de la Constitución le habla de el régimen republicano como un mecanismo de seguridad. Y el artículo 321 le habla de lo que los abogados conocemos como cláusula de reserva. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido por la ley, pero los funcionarios solo pueden hacer lo que expresamente les señala la ley. ¿Por qué? Para asegurar la existencia de los controles. Nosotros, Carlos, usted y yo, podemos hacer todo lo que no está prohibido, el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite. El famoso artículo 205 de la Constitución no le señala expresamente ni implícitamente al Congreso la facultad de quitar los magistrados. ¿Por qué? Cuando usted le quita la estabilidad laboral a un juez, le está quitando la independencia. Y la médula misma de la función jurisdiccional es la independencia. Entonces en Honduras estamos pasando un momento bien difícil. Primero, el Estado democrático, que es el que gira alrededor de las mayorías, se encuentra muy deteriorado después de las últimas elecciones. Estas elecciones, que costaron casi 1.000 millones de lempiras, no fueron elecciones democráticas porque no reflejaron
la voluntad del electorado que concurrió de buena fe a votar. Sí. Y el modelo republicano también entra en crisis, porque hoy usted ya no tiene seguridad jurídica, porque hoy se demostró que el Congreso se constituye en una especie de megapoder. Y hablo del Congreso como un eufemismo. El que dirige el Congreso se ha convertido en un megapoder que empieza a amenazar, que amenaza a ciertos derechos de los ciudadanos. Sí. Cito el caso del juicio político. El Congreso puede destituir a un alcalde. El alcalde está más legitimado que el diputado porque se vota por un alcalde. El Congreso dice que puede destituir a los diputados del Parlamento Centroamericano cuando ellos forman parte de un organismo casi supranacional, son electos en Honduras, pero inmediatamente se convierten en diputados centroamericanos. Entonces hay una expansión de las facultades del Congreso que se vuelve una amenaza. Eso en términos prácticos es lo que está pasando. Y lo que refleja ese fallo, que es una monstruosidad, porque se fundamenta en que los diputados no son funcionarios. Yo debo aclararles que yo he sido diputado 8 años y asesor del Congreso 4 años. Yo sé cómo se ha hecho esa reforma constitucional. Y eso surge precisamente porque los diputados tenían temor de hacer declaración jurada de bienes. Entonces interpretaron la Constitución en el sentido de que ellos no son funcionarios para no tener problemas en el ejercicio del notariado, para no tener que hacer declaración de bienes ante probidad administrativa. No tiene ninguna relación con ese argumento extraviado de decir, como no son funcionarios, no son sujetos de amparo, y por eso, pues ahí está, desconocieron el artículo 42 de la Ley de Justicia Constitucional que dice que usted puede interponer un recurso contra un poder del Estado. Bueno, el abogado Raúl Pineda ha sido muy claro, es una monstruosidad, dice, esta decisión. No tenía facultades el Congreso Nacional. Aquí tenemos el artículo 4, lo que mencionaba el abogado Raúl Pineda. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. Ya este artículo prácticamente ya desapareció, en el sentido que ahora sí hay subordinación y ya no hay independencia, podemos interpretar con estos fallos. Cómo no, don Marvin, voy a hacer una aclaración que sale sobrando, pero yo no soy abogado, sí, y aquí estamos entrando en un campo eminentemente legal, doctrinario, y lo que quiera. Pero le voy a hablar como ciudadano y lo que sienten las personas y lo que queremos nosotros, ¿verdad? En primer lugar, buscamos paz, tranquilidad y estabilidad en las instituciones, aunque la Constitución se viola en algunas ocasiones, ¿verdad?, que también atenta contra esa estabilidad que buscamos. Pero no nos debe sorprender todo lo que está sucediendo, porque no hay democracia en Honduras. Entonces, ponerle reglas democráticas a una conducta, ¿verdad?, que no emana de un sistema democrático, es como ponerle reglas del tenis al fútbol, ¿verdad? Se habla de los 3 poderes, y han podido convencer al pueblo, porque muchos ya están aceptando esta situación, de que quien pone quita. Y eso es algo que el pueblo le entiende. Dice, el Congreso los puso, el Congreso los puede quitar, ¿verdad? Porque no se ha dado a la tarea de decir que el Congreso en este caso es únicamente un vehículo para la integración de la Corte Suprema de Justicia, para que sea este poder, porque no son electos por el pueblo, que sería la otra alternativa. Y en ese orden de ideas nadie puede quitar a los diputados. Entonces, porque no hay un referendo revocatorio. Okay, pero el asunto es de que hay un argumento bien fácil de entender para el pueblo en ese sentido. El Congreso es un vehículo, tenemos que entender, para esa integración, pero una vez integrado ya no lo puede tocar, porque entonces dejamos de obedecer el artículo 4 que usted estaba mencionando. Pero el punto de arranque es, ¿por qué puede hacer el Congreso todo lo que está haciendo? Porque hay 128 diputados que no tienen su lealtad con el pueblo, sino que quien los puso en una planilla. De ahí arranca el problema. Dicen, los 71 diputados de Pepe Lobo votaron por esa disposición de destituir a los magistrados. Los liberales, tanto los 5 de Mel, los 17 del otro, óigame, no hay una oposición que verdaderamente se base en el poder del pueblo, sino que en el poder del dueño de movimiento quien los puso ahí. Dice, bueno, vamos a quitar un alcalde porque fue electo por el pueblo. Fue electo por el pueblo porque esa es la única alternativa que teníamos. No surgió de que un gran número de personas le hayan dicho a su comunidad, yo quiero ser alcalde, pertenezco al partido tal, vote por mí. No, ¿qué es lo que hablan? Aquí vino, dice, el
presidenciable fulano de tal a buscar su candidato a alcalde, sus candidatos a diputado, sus candidatos a las convencionales, al comité local, al comité departamental. Oígame, sí que desde ahí comienza la tiranía. ¿Por qué nos vamos a sorprender entonces que cuando llega al Congreso estos diputados tienen dueños y le dan línea? Vote así, punto. Entonces es muy fácil porque usted solo tiene que convencer a quien los puso en la planilla y no a todos los diputados. Y le dice, mira, votar así, así, así. Uno que otro habla un poco y es independiente, y otros pocos, que son de los partidos chiquititos, verdaderamente no tienen mayor influencia, y de cuando en vez que los utilizan, entonces les permiten que tengan algunas iniciativas y que puedan prevalecer. Por último, quiero decirle que en relación con la Constitución, ¿verdad? La Constitución, como decía don Raúl, y yo le voy a poner otras palabras, lo que hace es limitar el poder de las autoridades públicas, porque si no nos atropella más todavía. Entonces, como él dice, bueno, ellos solo pueden hacer lo que está permitido, nosotros podemos hacer todo lo demás que no esté prohibido. Pero esa es la función de la Constitución, limitar ese poder que de otra forma sería absoluto y que lo han hecho absoluto a través de los movimientos políticos. Sí. Me permite, vamos a hacer un enlace al aeropuerto porque queremos conocer también la opinión del abogado Rafael Virgilio Padilla, presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción. Ya nos habló algo interesante también don Carlos sobre la génesis de este asunto, porque el Congreso Nacional es el que elige. Se supone que, bueno, de teoría representa al pueblo, es el poder más representativo del pueblo. Ya podría haber un fuerte debate si es cierto que el Congreso representa los intereses del pueblo. Pero podemos ver esta imagen, que es de la más reciente encuesta de Sid Gallup, de la opinión que tiene la población sobre la acción de la destitución de los magistrados. Y el 62% dice el Congreso ahora es un suprapoder. Eso es lo que piensa la población sobre esta destitución de los magistrados. Tenemos al abogado Virgilio Padilla. Bueno, todavía no lo tenemos, ya vamos a esperar algunos momentitos. Y aquí tenemos también, don Carlos, esta que me llama la atención, conocimiento de la destitución de magistrados y opinión de la legalidad de destitución. Esto es una encuesta de opinión pública. 42% dice nada, es decir, la gente no sabe exactamente si es legal o es ilegal, pero sí, no sabe nada del tema. Pero sí está claro que hay un superpoder. Porque los medios, ¿verdad? Y muchos comentaristas como don Raúl y como yo, hemos dicho, ¿verdad?, de que del Congreso ha salido una fuerza muy grande. Imagine usted que recientemente aprobaron de que el Congreso se volviera ejecutivo con un proyecto ahí de 70 millones de dólares. ¿Y cómo lo acepta el Ejecutivo? Si el Congreso es legislador, no es ejecutor. Y sin embargo le aprobaron 70 millones de dólares, ¿verdad? Creo que son unos proyectos de electrificación. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Dónde queda el artículo 4? Sí. ¿Cómo es posible? Porque todos ellos votan de acuerdo con la línea que les dan. Don Pepe Lobo es dueño de 68 diputados y creo que don Mario Canaguati 3, que posiblemente ya se alinearon también porque la otra fuerza es demasiado contundente, y los 45 que son del Partido Liberal, ¿verdad? Están distribuidos también. En un inicio 17 los atribuían a don Mel Zelaya, ahora dicen que solo se quedó con 5 y ahora hasta le llaman los diputados de Yanni Rosenthal. Así dicen, votaron de tal y tal forma. Y todavía los diputados de Yanni Rosenthal no han llegado porque él hasta ahora participa en las primarias donde salen algunos candidatos a diputados por su corriente que van a presentarse a las elecciones generales y de ahí saldrán sus diputados de él, porque no van a ser ni suyos, ni míos, ni nadie más que del dueño de quien los puso ahí. Bueno, ahora esto de la danza de millones que mencionó el candidato presidencial al Partido Liberal, Mauricio Villeda, pues es entrar al plano de la especulación. Pero muchos dicen, bueno, es que hay muchos diputados de la bancada del Partido Liberal que no tienen posibilidad de reelección, entonces ellos le siguen pues, el que ofrezca dinero o cualquier otro incentivo, ya que no les interesa lo que diga el candidato a la presidencia, pues que ellos no tienen posibilidad de reelegirse y hay uno de los problemas. Pero eso es lo que se rumora. Por supuesto son cosas que no se pueden confirmar, pero que sí muy fuertemente se menciona esto de los incentivos que hay para los diputados. Pero sí, no necesitaríamos ese argumento de si fueron comprados o no. Si fueran del pueblo, tendrían que responderle al pueblo por qué votaron de una forma o de otra. Sí. Pero como no son del pueblo, el pueblo no vale nada. Bueno, tenemos hoy sí al abogado Virgilio Padilla. Abogado, sus conclusiones sobre este fallo que se tomó ayer en la Corte Suprema de Justicia, 13-2, solo 2
diputados estuvieron a favor de los destituidos y los otros pues estuvieron en contra del recurso que ellos mismos presentaron, y de esa manera pues le ponen punto y final a esta destitución y ya pues tenemos una nueva Corte Suprema. ¿Cuáles son sus valoraciones, abogado? Bueno, en primer lugar, estamos frustrados, decepcionados de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, porque evidencia el fracaso del Poder Judicial en rechazar el ataque que sufrió del Poder Legislativo. Ataque que se consumó cuando separaron a 4 magistrados sin tener facultades para ello. Quiero aclarar que la Constitución de la República prohíbe la interpretación de que quien nombra saca. Esa es una interpretación política hecha a la medida para justificar actos ilegales. Nuestra Constitución establece que los servidores públicos no tienen más facultades que las que expresamente les señala la ley. Y si no tiene el Congreso Nacional la facultad expresa para separar los magistrados, estamos ante el delito contra la forma de gobierno. Pero hay más. El hecho de mantener la decisión de la separación implica una subordinación del Poder Judicial a los intereses políticos del Poder Legislativo, y eso violenta el sistema republicano que es un diseño de separación en 3 poderes complementarios, independientes y sin relaciones de subordinación. Esto también ha quedado roto. Queremos aclarar también que el hecho de la separación no puede ser, porque la separación implica un juicio en sí misma y la facultad de juzgar le corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Nuestras leyes, sabiamente y para proteger esa independencia judicial, construyeron un procedimiento especial para enjuiciar a los altos funcionarios del Estado. Y ese procedimiento, ante el atropello del Congreso Nacional, quedó segregado, marginado, de tal manera que el Poder Legislativo se ha arrogado atribuciones de juzgar, lo cual en ningún país del mundo procede. Nosotros creemos que los magistrados de esta sala especial fueron movidos por el temor, por el miedo, para dictar este fallo más que por el derecho, porque es evidente la ilegalidad que ha cometido el Congreso Nacional. Queremos destacar también que el problema de fondo, el problema en la entraña, es realmente el autoritarismo, que más que un calificativo es una enfermedad que padecemos en Honduras. Y mientras haya autoritarismo, mientras haya caudillismo, siempre va a estar el miedo y el temor de por medio, además de la dependencia. Y si nosotros somos una sociedad llena de temor, llena de miedo, llena de dependencia, nunca vamos a tener libertad, que es el mayor de los bienes. Una persona con miedo nunca es libre, y eso fue lo que le pasó al Poder Judicial, que impulsado por temor dejó a un lado la libertad. Marvin, escuchamos. Sí. Bueno, no, agradecer al abogado Padilla. Solo pues para finalizar, si está de acuerdo entonces tenemos aquí, por ejemplo, me ponen en pantalla lo que mencionó el presidente Lobo el 20 de diciembre. Dijo, si la Corte se porta mal, el Congreso tiene que cortarla. Eso dijo el presidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Se portó mal la Corte y lo cortaron? ¿Cuál es su opinión? Bueno, no quiero ser irrespetuoso con el presidente de la República, pero esas declaraciones aumentan más el rechazo que siente la población por su gestión. Creemos que si el presidente Lobo, y esto lo digo de una manera respetuosa, quiere que estemos satisfechos con su gestión, él pide mucho de nosotros. Ya no queremos más sangre, ya no queremos más indefensión, ya no queremos infelicidad. Queremos que sea un hombre inteligente y sabio para solucionar los problemas de Honduras. En realidad tiene una gran deuda con nosotros, y a pesar de eso, nosotros amamos a Honduras, amamos esta bella tierra que nos vio nacer, y vamos a luchar hasta el final por ella.
Rafael Padilla y también a Jacqueline Herrera, que se encuentra en el aeropuerto, y por supuesto traerá mucha más información en Noticiero Universal al mediodía. Nosotros vamos rápidamente a una pausa, ya regresamos aquí en el estudio con el abogado Raúl Pineda y el licenciado Carlos Urbizo. Ya volvemos. Tener controles, y esos controles surgen del poder que legisla, el poder que ejecuta lo legislado y el poder que juzga, y deben ser independientes. En el siglo XXI surge un concepto interesantísimo, que es ya no solamente el Estado democrático, sino el Estado constitucional de derecho. Un Estado donde la Constitución es una especie de código de seguridad para mantener la integridad de sus derechos y de mis. ¿Este fallo o ahora el Poder Legislativo está por encima y por temor los magistrados han aprobado en contra de sus propios excompañeros? Muy bien, primero quiero expresar mi satisfacción de estar compartiendo la mesa con don Carlos Urbizo y hacer una brevísima aclaración. Yo no conozco ningún abogado que se respete o que tenga un acervo académico más o menos considerable que defienda esa posición del Congreso y de la Corte Suprema. Nacional de Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás órganos auxiliares. Para algunos esto es la atribución por la cual se fundamentó la destitución de los magistrados, pero por otro lado, si esta es la atribución para destituir los magistrados, ¿por qué era necesario entonces incluir a los magistrados en un juicio político si ya tenían esta atribución? Entonces se ve ahí un doble discurso. ¿Por qué dicen, bueno, está claro en el 205, pero lo vamos a aclarar aún más ahora con el juicio político? Bueno, primero conocer su opinión. Abogado, ¿considera que fue apegado a derecho? Descubren que hay que crear un gobierno para garantizar la existencia de ciertos derechos y evitar la venganza privada, y que sea un tercero el que se encargue de administrar y dar seguridad y castigar, porque si no se hace así, la venganza privada va a generar más violencia de lo que normalmente se haría cuando el tercero interviene. Descubren que ese órgano, ese gobierno, muchas veces se convierte en una amenaza de lo que debe proteger, y para eso hay que tener. Mire, hay dos artículos fundamentales y siento que es hasta cierto punto irrelevante abordarlo, pero para hacer un poquito de gimnasia con la mente. El artículo 4 de la Constitución dice que nosotros vivimos un modelo republicano. El modelo republicano se caracteriza por los tres poderes. ¿Por qué tres poderes? Cuando los grandes teóricos de la democracia y de la teoría general del Estado, que son Hobbes, Locke y Montesquieu, descubren